conocen. Él es mi hijo, el mayor, y ya la segunda, pues ya pueden tomar asiento. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos en específico. Yo quiero que usted se enfoque en todo el capítulo, pero vamos a leer el versículo 22. Versículo 22, 23 y 23. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Yo le voy a decir, le doy gracias a Dios porque se ve una iglesia muy hermosa. Y lo que puedo ver en la iglesia es que ha venido con todo esta mañana. Llegó con toda la gana de recibir una palabra. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la escritura: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que obedezcáis a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios es bendita. En esta mañana tenemos un tema del cual vamos a estar hablando. Mantenga su capítulo abierto, su Biblia abierta. Ahí, el capítulo 15. El tema de esta mañana es la desobediencia del rey Saúl. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel? Descendiente de la tribu de Benjamín. La palabra de Dios dice que este hombre llegó a causa de la necesidad. En aquel entonces lo que gobernaban eran los profetas. ¿Ve? Los sacerdotes, perdón. Pero más sin embargo, ellos no estaban contentos porque los pueblos de alrededor tenían reyes. Ellos también querían rey. Había un descontento en el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice al profeta Samuel: bueno, no están tan conformes con lo que tiene, pues le vamos a dar rey. Rey quiere, rey le vamos a dar. Y por allá estaba este descendiente de Benjamín que se llama Saúl. La palabra dice que era un hombre de hermosura, de gran parecer. No había otro hermoso como Saúl entre los hijos de Israel. Así lo dice la escritura en el capítulo 9 del mismo libro. Y el Señor usó a su siervo el profeta Samuel para que fuera ungido, elegido como rey. Me llama la atención eso, de que el Señor pudo haber, están las dos figuras de los reyes de Israel. Este era hermoso, era un hombre de hombros altos, dice la palabra, levantado, un hombre de estatura, de un porte bueno. Para que resaltara entre los demás hombres de Israel, era un hombre de buena presentación, de buena imagen. Yo quiero que mire la figura. Saúl y el otro pequeño David, ¿no? David era como lo contrario, pero igual era hermoso, nomás que no lo resalta como a Saúl. Cuando nosotros miramos que Dios dice, lo ve a él como rey, el profeta lo unge, ya él es un rey. Cuando nosotros leemos esta escritura, ya él es un rey. Entonces Dios le ordena algo a él que él haga. Pero ¿qué es lo que al Señor o Dios le manda decir al rey Saúl a través del profeta?
Miramos nosotros en esta palabra que lo que Dios le estaba encomendando hacer era a que el rey Saúl fuera a guerra con el pueblo de los amalecitas. Los amalecitas habían sido un pueblo que no habían sido tan buenos con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel subió de Egipto, fueron opositores, no fueron amables con ellos. ¿Cuántos saben? Es como cuando uno dice: vengo del Salvador y voy para Estados Unidos, voy para los United States, dice uno allá, pero en Guatemala se encuentra con un tope. Un ejemplo, ¿verdad? Lo trataron mal. No es que Guatemala nos haya tratado mal, pero es un ejemplo. O México, porque son dos países que vamos a cruzar. Pues los amalecitas habían sido malos con ellos. En los momentos donde ellos quisieron pedir ayuda, le hicieron estorbo. Eso lo vio Jehová. Entonces yo quiero que miremos nosotros. Dios mira todo. Cuando nosotros vemos este episodio, versículo 3 del capítulo 15 dice: ve pues y hiere a Amalek. Ese era el mensaje que el profeta Samuel estaba llevando, y le encomendó y le dice: ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a dejarlo ahí. Cuando nosotros miramos, el profeta vino a Saúl a traerle el recado de parte de Dios, porque Dios estaba usando al profeta. En ese momento era el tiempo de los profetas. Y mire que el muchacho entendió, porque acordémonos que pues ese hombre no era un viejo, era un joven también. Escuchó la razón y el consejo de lo que Dios estaba mandando a hacer, un mandamiento que Dios estaba pidiendo. Podríamos decirlo hoy, un mandato. Y la palabra del Señor, eso es una de las cosas que Dios le manda a decir a él. El Señor me ha enviado que te ungiera por rey de Israel. Y le dice una cosa: está atento a las palabras de Jehová. Dice el Señor: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. O sea, Dios estaba mirando a este pueblo como un pueblo que Dios lo iba a desarraigar, a eliminar. Cuando nosotros leemos ese versículo en específico, todo, aún los niños de seno que mamantaban, aún esos niños tenía que matar. Pero nosotros miramos y nosotros vemos de que este joven, dice la palabra que él convocó a los hombres. Saúl convocó al pueblo, le pasó la lista, y dice que eran como 2,000 hombres a pie y 10,000 hombres de Judá. O sea que era un buen número de hombres que iban a ir al combate, a la guerra. Y cuando vemos esa palabra, nosotros vemos que él obedeció. Sí, él prestó atención a lo que Dios le mandó hacer. Hasta ahí vamos bien con el rey Saúl. Pero llega un momento donde hay algo que él, cuando va a la guerra, cuando él va, se le olvida una cosa. Él mata, él desarraiga, él hace lo que Dios le pide. Pero dice la palabra que él, cuando vio aquellos animales gordos y tan hermosos, el ganado, los camellos, todo lo bueno que vio de aquel pueblo, dijo: esto lo vamos a salvar, esto no lo vamos a llevar para allá para hacerle sacrificios a Jehová. Miren, lo vistoso, lo bueno que él miró, lo agarró y se lo llevó. Ordenó al ejército que todo lo bueno que ellos vieron allá se lo llevaron. Todo lo vil y todo lo que no parecía tan bueno, no, eso sí déjenlo. Miramos a un rey mirando con la vista natural, mirando lo que se ve.
mirando lo que muchas veces a nosotros nos distrae. Él no está enfocado en las cosas espirituales, divinas del mandato que Dios le había dado. Dios no le dijo que llevara lo bueno y que agarrara. Otro dato que él hizo y cometió, grave error para él. Al rey lo agarró vivo. Tomó al rey vivo y se lo llevó con él, cautivo. Dios no le dijo que le perdonara la vida al rey. El Señor dijo: aquí vas a matar todo, no vas a dejar nada. Entonces ahí vemos nosotros una desobediencia, vemos un desacato, no solamente a Dios sino a la autoridad, porque Samuel representaba ahora el sacerdote. Samuel representaba el profeta de Dios. Y él ya no está escuchando, él se deja ver por lo que sus ojitos están viendo. Él se está moviendo por lo que a él le atrae, por lo que a él le gusta. No es que él no fuera un rey de Dios, no, si Dios lo eligió, él era el rey. Escogido por el Señor, amado por igual el pueblo. No era lo que Dios de primera mano les quería entregar, pero más sin embargo el Señor les entregó lo mejor de Israel. Una persona de apariencia hermosa, de la descendiente de la tribu de Benjamín, un hombre que los iba a representar como cualquier otra nación o pueblo. Entonces miramos ahí nosotros que él perdonó la cabeza del rey, se llevó todo lo bueno de la tierra, y lo que no sirve lo dejó, lo mató. Acabó con todo lo demás, con lo que no se veía bueno. La vista nos puede a nosotros, lo que se pone al frente de nosotros nos puede traicionar, nos puede poner en distanciamiento espiritual con Cristo. Porque no se trata de cómo lo que yo quiero. Él en ese momento dijo: vamos a hacerle holocaustos al Señor, que es la palabra que nosotros hemos leído, donde dice ahí: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos? Él pensó en los sacrificios, porque aquel pueblo sacrificaba a Dios para perdón de pecados, en acción de gracia, en gratitud a Él. Ellos iban y levantaban holocaustos al Dios de los cielos. Él pensó en honrar al Señor con esos animales. Estaba haciendo algo contradictorio a la voluntad de Dios. Estaba yendo en contra de lo que Samuel había hablado a su vida. Entonces miramos la palabra de Jehová. Jehová no estaba contento con la decisión que él tomó. Entonces lo primero que nosotros vemos en esta palabra es que Saúl no obedece el mandato de Dios a través del profeta Samuel. Y leemos los versículos 10. Yo lo voy a leer, o usted léalo ahí, yo le voy a interpretar un poco. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino. Esa palabra ya Dios la había entregado. A él se le olvidó, a él en el momento de la guerra, en el momento del botín, a él se le olvidó lo que Dios le había hablado. Yo le voy a decir a usted cuántas veces el Señor nos ha dicho algo a nosotros, pero en el mover o en la batalla, en la guerra, en la persecución, en el problema, en la enfermedad, nos olvidamos de la promesa, nos olvidamos de lo que Dios nos habló, nos olvidamos de que un día hubo un mover de gloria en el Espíritu. Dios nos dijo algo. Mire que Él en la guerra, en el afán, en el oír, ver aquella grosura, aquellos animales tan hermosos, y también yo no sé para qué él perdonó al rey, si es la cabecilla del pueblo enemigo de Jehová. O sea, lo primero de lo primero, él lo capturó vivo. No, es lo que tenía que haber hecho, era lo que hizo David con Goliat: mocharle la cabeza, guardarla como testimonio y llevarla delante de Samuel y decirle: mire, aquí está lo que usted me dijo. Pero no, él no hizo eso. Él hizo lo que le pareció a la vista hacer.
Entonces se le olvidó. Y yo quiero decirle que ese pecado de él, esa desobediencia que él hizo, dice la palabra ahí cuando vamos a leer del 11. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Usted se imagina el dolor que sintió Samuel, el profeta Samuel? Se entristeció porque Jehová habló nuevamente y dijo: me pesa, estoy arrepentido. No dice claramente, pero le dio dolor. Me molestó lo que ha hecho el rey. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, monte Carmel, y he aquí se levantó un monumento. ¿Cómo la ve usted? Solito se levantó un monumento. Un monumento, dice ahí la palabra. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Antes de verse con el profeta, él se fue a hacer un altar. Fue a hacerse un monumento solo. ¿Sabe qué significa eso? Dándose gloria solito. Nadie le dijo, ni tampoco tenía derecho él ni autoridad para hacer eso, porque él era rey. Quien estaba apto para hacer las cosas sagradas o divinas, presentar sacrificios, altares, era el sacerdote, era el profeta. Ahí tenía, en este momento ya no el no sacerdote, tenía que esperar a Samuel, al profeta Samuel, consultarle y dejarle ver lo que había en su corazón. Pero él se adelantaba. Él no tenía como ese talante espiritual de decir: voy a confiar, voy a esperar mi momento, voy a recibir la revelación de Dios. Igual yo tengo, gracias al mi Dios, está el profeta Samuel que me dice cómo hacer las cosas, cuándo tengo que ir a una guerra y cuándo tengo que quedarme quieto. Tenía el profeta que era la boca de Dios. ¿Cuántos sabemos que el profeta es la boca de Dios? Pero a veces no lo vemos como la boca de Dios. A veces lo vemos como que la trae conmigo, porque solo a mí me dicen. Pero ¿sabe qué, hermano? Es importante no cruzar la línea. Es importante ir a la persona, indagar con la persona, comentar, consultar lo que hay dentro del corazón con la persona. En este caso Samuel, él tenía que ir porque ¿quién lo había ungido? Samuel. El Señor había llamado al profeta y le ha dicho: vaya y únjalo. Por eso es que él vino y le recordó aquí en el capítulo, ya él era un rey, él lo había ungido, y le recuerda primero, antes de darle el mandamiento, antes de decirle vaya y haga. El Señor dice que usted va a ir y va a aniquilar a los amalecitas por haberse opuesto. A él no se le olvidó cuando mi pueblo iba. Acá se le olvidó. Y cuando nosotros miramos en realidad esta palabra, dice que el profeta, ya Samuel había ido, pero el profeta ya lo sabía porque alguien se adelantó y se lo avisó. Yo quiero que sepa que todo lo que se hace, Dios lo da a conocer. Dios lo da a conocer por el Espíritu Santo, Dios lo da a conocer por sueño, Dios lo da a conocer por revelación, o Dios usa a cualquier otro hermano para decirle lo que hay. Entonces uno no es que esté ausente, nosotros no es que estemos ausentes del problema, sino que Dios quiere que nuestro corazón sea íntegro a Él, que nuestro corazón sea obediente a la voz de Él. Dios quiere que nuestro corazón sea abierto y que confíe en lo que Dios está diciendo a través de esa persona. Pero a veces no queremos escuchar. Él lo escuchó al profeta, pero era el rey de Jehová que Dios había puesto. O sea, Dios pone, por eso que dice la palabra, Él coloca reyes y Él los quita.
Él lo puso porque el pueblo quería rey. Dios le complació y ahí estaba el rey. Pero este rey estaba viendo con ojos naturales, no tanto espirituales. Y mire lo que dice la palabra. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Me lo van a dejar ahí. Vino el profeta a Saúl, y Saúl le dice: bendito seas tú de Jehová. Lo ama. Le está dando un honor al profeta, pero está desobediendo. Está haciendo desobediencia. Y dice, pero le está diciendo: tú de Jehová. ¿Y él qué es? No exalta a nuestro Dios. No dice nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. Él está exaltando al Dios de Samuel. Le dice, yo, es como que él viene y viene a darle como a conocer lo que él quiere que él conozca. Y a darle diríamos como una, ¿cómo se le llama esto? Una honra. ¿Sí? Como engraciarse con él viene. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ya viene a decirle, a hablarle de lo que él ha hecho. Yo he cumplido la palabra de Jehová, le dice. Pero el siguiente versículo dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y de bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es eso que yo estoy escuchando por ahí? ¿Vacas en corrales? ¿Qué bramidos son esos? Ahí viene el reclamo. Y miren, sigue hablando la palabra. El versículo 15: Samuel respondió: de Amalec han traído, porque el pueblo los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Él está dando la explicación porque él cree que con eso va a agradar al Señor. Lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. No dice mi Dios. Usted ve, cuando le dijo bendito sea Jehová tu Dios, hay un corazón ahí que no está tan entregado a Dios. No le está dando la exaltación a Dios. Él sabe que hay un Dios soberano, poderoso, que lo colocó en autoridad, que lo colocó como rey, pero no lo venera, no le obedece. Dios quiere hacer cosas hermosas con él, pero él no está captando en cosas espirituales. Ahora, cuando hablamos de cosas espirituales, ser espiritual es ser obediente. Ser espiritual es escuchar a Dios. Ser espiritual es leer las sagradas escrituras. Ser espiritual, hermano, es atender el consejo. Mire, entonces ahí él le dice: que es ese balido que escucho de ovejas, de vacas? Y luego él dijo, es que Saúl respondió: de Amalec los han traído. Versículo 15: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová. Óigame, y todavía para sacrificarlas a Jehová. No para hacer banquete, mejor para hacer banquete las hubiera llevado. Que le hubiesen aprovechado mejor al rey. O se lo hubiesen comido en el campamento por allá. Pero dice que es para sacrificio de Jehová, tu Dios. Pero lo demás, todo lo demás lo hemos destruido. Está dando reporte. Entonces, cuando escucha esto, Samuel le dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Luego dice el versículo 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec. Destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esa fue la palabra.
Eso fue el mandatorio. Mas sin embargo, cuando nosotros vemos aquí, Él está recalcando nuevamente lo que ya le había dicho antes. Nosotros queremos muchas veces agradar al Señor a nuestra conveniencia. Nosotros queremos a veces, porque pensamos agradar al Señor, es como la manera como yo creo, como yo pienso que la cosa debe de ser. Nosotros tenemos que permitir que la obra del Espíritu Santo de Dios se manifieste. Pero Dios no se va a manifestar donde hay disensiones. Dios no se va a manifestar donde hay problemas. Una iglesia que tiene problemas no va para ningún lado. Una iglesia donde hay celos, envidias, no va para ningún lado. Nosotros queremos ver que la gloria de Dios se manifiesta, quebranta los corazones, quebranta las vidas, sana a los enfermos, trae libertad al cautivo. ¿Cómo lo vamos a ver? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a la palabra que Él nos enseña, cómo nosotros debemos ser, cómo nosotros debemos actuar. Porque a veces pensamos, a veces el enemigo nos hace creer que somos incapaces, que no podemos hacer aquella batalla el cual el Dios nos está diciendo que hagamos. En este caso, él era joven, era un rey nuevo, pero mire que tuvo el valor y las agallas de decir vamos. Pero le faltó sabiduría cuando ya estaban allá. Le faltó discernimiento cuando estaban allá. Ahí fue tentado el hombre por lo que había en su corazón. Desobedeció el mandato del Señor. Él fue y él aniquiló lo que él quiso aniquilar. Así lo vemos, ¿verdad? Todos ven ese cuadro de la misma manera. Él aniquiló lo que él quiso aniquilar. Y quiso perdonar lo que a él le dio la gana perdonar. Enseñanza para nosotros. No es lo que yo digo, es lo que Dios me pide que haga. Y entonces cuando leemos nosotros, ahí en ese versículo 22, lo que dice es que Samuel le dice una gran realidad: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice esta palabra, mejor que los sacrificios, que los holocaustos, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es más importante la obediencia que lo que tú me puedas dar, que lo que tú me puedas ofrecer. Es más importante lo que yo vea que hay en el corazón suyo que lo que se pueda mirar. Los sacrificios y sacrificios a Jehová, todos esos animales eran para sacrificarlos. ¿Se complacerá Dios de eso? No se complace el Señor de eso. Pues entonces le recuerda, ¿por qué pues le dice el versículo 19? No has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Mire que eso, yo me imagino como el corazoncito se le hizo a Saúl en el momento cuando le estaba declarando estas palabras. La reprensión, porque ya esto no era la primera. Ya él se había autorizado a hacerse un monumento antes de verse con el profeta. Ya él había, ¿por qué? Porque tuvo miedo de que la guerra, los soldados se le fueran y él lo dejaran al frente de la guerra él solo. Se desesperó, no esperó al profeta tampoco. Y fue y sacrificó, cosa que no le correspondía también. Aquí la palabra dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he hecho la voz de Jehová. Mire, se puso del tú a tú. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui la misión que me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Le llevó contradictoria al profeta Samuel.
O sea, que se le había olvidado que Dios le dijo que aniquilara todo. Todo. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión. Sí, una media verdad está hablando. En el corazón de él no hubo humildad para recibir la exhortación. En el corazón de él había como un ego, un orgullo, una grandeza, se sentía rey. Y mire lo que ve ahí. Entonces, y he traído a Agar, rey de Amalek. O sea, ¿por qué menciona si sabe que no fue lo que se le pidió? ¿Por qué está llevándole contradicción al profeta? Al profeta de Dios. Mas el pueblo tomó del botín. Él está dando su reporte. Él cree que está bien. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema. Óigame, las primicias del anatema, del pueblo pecador, del pueblo enemigo. Y dice así: para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Otra vez, no dice mi Dios, tu Dios. Estamos viendo a un rey que fue colocado por hambre del pueblo. Estamos viendo a un rey que su corazón no está entregado totalmente. Estamos viendo a un rey falto en sabiduría. Estamos viendo a un Saúl que no está consultando a Jehová. Todo lo opuesto a David. Es que cuando uno ve esto, estamos viendo un hombre de apariencia. ¿Puede pasar esto? Sí. Es que ahí está la enseñanza. Sí. Esto sigue repitiendo porque la historia está aquí para que aprendamos nosotros de ella. Entonces ahí es donde el decreto y todo lo que Saúl le dice: Dios no se agrada de vacas, Dios no se agrada de sacrificio, Dios no se agrada, porque Dios lo que está buscando del rey es obediencia. Que usted haga la voluntad del Señor. ¿Cómo va a traer a ofrecerle holocaustos? Y va a traer a ofrecerle incienso al Señor de animales que vienen de allá del anatema. ¿Cómo? No podemos nosotros ir delante de Dios y querer nosotros engañar a Dios. Nunca vamos a hacer eso. Eso no se puede hacer. En aquel entonces la gente caía muerta en el altar. Hoy se representa en pecados, se representan enfermedades, se representa la lepra de otra manera diferente. Tenemos que cuidar nuestra santidad interna. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar más que ir a hacer un sacrificio, más que presentarme como un creyente fiel, devoto, muy religioso que está ahí todos los días metido en la iglesia. Que tengamos nuestro corazón en obediencia a Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo en esta mañana. Una iglesia que se presente con obediencia, queriendo hacer la voluntad de Él. Así sea que usted desagrade a quien esté de su lado. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. El Señor me dijo esto. Yo me voy a dirigir por lo que Dios me está guiando. Que para el resto de pueblo o resto de mundo que le quiera interferir en el camino, o aquello que le quiera deslumbrar a usted al frente suyo, termine usted haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. Uy, que Dios nos libre de eso. Imagínense que uno termine por una euforia, por algo deslumbrante por ahí, soltando lo más bueno que Dios le dio a uno, y termine uno por allá aparentando solo. ¿Quién lo mandó a él a hacer un monumento? Nadie. No tenía nadie le había enviado, ni tampoco era el autorizado para hacerlo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor ahí, versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Vamos a dejar ese versículo ahí. Mire la palabra, qué fuerte. Fue una palabra severa la que vino de parte de Dios. Dice la escritura, si leímos ahí, que el profeta esa noche no durmió orando. Estaba con aquel, le dolió, le sintió.
Ahora el Señor viene con una palabra fuerte. Y mire, dice la rebelión, y sí es verdad, porque Satanás se le reveló a Cristo. Imagínense quién no se va a revelar. El enemigo se reveló a Cristo, a Dios mismo, al Padre allá en los cielos. Y el espíritu de rebelión, dice ahí la palabra, es como la adivinación. La adivinación es como la rebelión. Es lo mismo. Similar el pecado. Entonces nosotros no podemos caer o en la desobediencia o en aquello. Sigue diciendo, y como ídolos. E idolatría es la obstinación. Una persona obstinada en algo. Quiero, deseo, anhelo. No es como nosotros digamos. El orden divino del Señor. Hay un orden en la iglesia. Hay un orden en el cielo. Había un orden en aquel momento. Y sabe que después de eso, ahí la palabra de Dios dice, por obstinado, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Ahí se le acabó el reinado. Eso es duro. Comenzaba su reinado, pero siempre dejó ver que cuando el profeta venía donde él hablaba de tu Dios, no de mi Dios. Eso habla de la convicción. Lo que yo hago para quien es para Dios. ¿Por qué camino a la casa de Dios? ¿Para que me vean? No, para quebrar mi corazón ahí, para que Dios me vea ahí, para que yo pueda sentir la gloria de Dios en mí, para que Dios me use. Y yo le digo al Señor, Señor, aplácame, bájame, Señor, ayúdame a menguar, ayúdame, Señor. Si yo tengo que ser más vil me voy a hacer. Tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos ayude a menguar, que nos ayude a vivir una vida de humildad, una vida de santidad. No podemos permitir que la rebelión, hermanos, se levante, se deje ver en nosotros. No podemos permitir, y cuando medio se ve, hermano, tener la humildad para decir, sí, me equivoqué. Sí, creo que yo las cosas las estoy viendo en otro término, porque mis pensamientos son esos. ¿Para qué? Para que haya una claridad, porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Usted da un giro a su vida, usted da un giro al pensamiento. Sí, yo estaba equivocado, yo estaba equivocada, creo que lo hice mal, creo que no debí decir esta palabra, creo que, hermano, ¿hay cuántas veces metemos la de atar? Y ahí dice que como pecado de adivinación es la rebelión. No podemos rebelarnos. La rebelión se deja ver fácil, es espiritual. No nos damos de cuenta cuando estamos rebelados nosotros. Fosforito, nos encendemos. Y tenemos que pensar que somos humanos. Nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Nadie queda ausente de equivocarse. Pero esa rebelión tiene que desaparecer. Y dice como ídolos e idolatría es la obstinación. No. ¿Qué oramos cuando nos paramos en el altar? Padre, que sea usted guiando. ¿Verdad que lo decimos? Que sea usted direccionando. Haga como usted quiera, Señor. ¿Verdad que le decimos eso al Señor? Que no sea como yo quiera, sino como le dice, escucha a Dios. Porque Dios ha llevado a la iglesia hasta donde estamos ahora, porque le hemos pedido la guianza, la dirección a Él. Y yo no sé usted, pero yo no veo músicos ahí, pero yo siento la presencia de Dios. Yo no sé, pero yo no veo ese mover así como esa orquesta armada y todo, pero la gloria de Dios desciende. Y para mí es más importante que la gloria de Dios esté, a que eso esté lleno ahí y esté desarmado. Gente en pecado, gente metida en adulterios, gente que esté ahí con corazones dañados arriba, pero no hay gloria. ¿Y qué sentido tiene entonces estar predicando a Cristo?
Yo prefiero que el Señor esté haciendo de la manera que esté haciendo, así como vamos. Es la gloria de Dios que necesitamos. Es que Dios haga algo a favor de usted, a favor de mí. Es que usted diga: Dios me habló hoy, me voy con esta palabrita en el corazón. Me va sonando esto que me dijo el Señor hoy. Eso es lo que necesitamos. Más que 1000 sacrificios, más que 1000 holocaustos, es la obediencia. Eso es lo que Dios está pidiendo, que seamos obedientes. Se le acabó el reinado. Y no es que se le acabó ahí, no, él siguió postulado. Él siguió como rey. Pero yo quiero que vayamos al siguiente versículo. Mire lo que pasó. Cuando nosotros vemos esto en el 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, cuando vemos esto, Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Aquí yo me quiero detener un poquito. A veces hay cosas que uno las dice como Jesús le dijo a Samuel. Samuel tenía temor de que el rey lo supiera. Pero el Señor le dice: di. Y voy a decir esto: algunas veces cuando uno da una razón, de pronto usted diga: pero eso como que suena como mentira en el corazón, ¿verdad? Samuel ha de haber dicho: ¿cómo? Pero realmente yo no voy a hacer eso. Yo es que voy a ungir a alguien. Muchas veces el Señor se avala, Dios se avala de ciertas palabras en la boca del ungido o del líder para cumplir una designación. Porque el profeta Samuel de una dijo: pero hay temor en mi corazón, si él se da cuenta me mata. Di de esta manera, le dice el Señor. Para el resto de gente, de la manera como él se iba a presentar, iba a parecer como una mentira, como un engaño, ¿verdad que sí? Se podría entender de esta forma, como yo lo estoy entendiendo a través de la palabra. Pero el Señor le estaba dando una dirección al profeta. Y ahí le dice: y llama, versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. ¿Cómo la ve? Allá el Señor vio a Saúl. Lo eligió como la persona más elegante, más vistosa, el más hermoso entre los hijos de Israel, descendiente de la tribu de Benjamín. Ahora viene aquí y le dice: ungirás al que yo te diré. Y Samuel hizo como Jehová se lo dijo. Fue a Belén, salieron a recibirle y dice: con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? En respuesta dijo: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Él dijo lo que Jehová le había dicho. Sabía que algo iba a acontecer. Alguien le iba a preguntar: ¿a qué vienes? ¿Qué es lo que te trae por aquí? Y aconteció, dice la palabra, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está un ungido, reconociendo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande ni de su estatura, porque yo lo desecho. O
O sea, ¿por qué lo dice? Porque ya había hecho una elección hermosa, grande, estatura, lo mejor de lo mejor. Ahora Dios le está diciendo aquí, vete de esta manera. Y luego dice, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Jehová mira es el corazón del hombre. Y nosotros vemos que en la elección, eso se lo voy a dejar como tarea a usted para que lo lea. En la elección pasaba uno, el papá Isaí dijo, bueno, hay que llamar al primogénito. Y lo puso delante de Samuel. Luego al siguiente, los que están en el ejército. O sea, él estaba guiándose por lo... Y ninguno era descalificado para el Señor. Enseñanza. No es lo que usted piensa, no es lo que usted sabe, no es lo que usted cree, es lo que Dios está viendo que hay dentro de su corazón. Pasaron todo y le dice, no hay uno más, no hay alguien más de tus hijos aquí. Oh, por allá tengo al cuidador de las ovejas, David. Pues vaya, búsquenlo, tráigamelo. Y allá llegaron al hediondito. El hediondito, sudado, sucio, maloliente, guerrero, con el arpa, me imagino que no soltaba el arpa, y con su morral, con su morralito, su callado, porque todo cuidador de ovejas tiene un callado. Con su callado llegó y se lo llevaron, y dice el Señor, úngelo, Él es. ¿Qué quiere decirnos el Señor? No se trata de la apariencia, no se trata de los sacrificios. Buscar a Dios no se trata de mostrarnos lo mejor. Buscar a Dios se trata de un corazón íntegro, un corazón obediente, un corazón que no se queja, un corazón que hace las cosas con amor, que adora donde nadie lo mira. El arpa caminaba con David. Allá en los prados donde las ovejitas comían, allá el hombre adoraba, cantaba, exaltaba al Señor. ¿Usted cree que Dios no había visto eso? Por eso lo mandó a traer. Vaya, búsquenlo. Y ahí vació el aceite del cuerno. Dos cosas diferentes: la apariencia. Y aquí Dios está viendo el hombre íntegro. Integridad, apariencia. Aceite del cuerno, aceite de la redoma. La redoma representa la humanidad, nuestra carnalidad. El cuerno representa a Cristo. Porque para que ese cuerno, ese aceite estuviera guardado en el cuerno, hubo un sacrificio que se pagó. Y representa a Cristo en nosotros. La unción de Dios sobre nosotros. Por eso es que vemos a uno muy espiritual y al otro muy natural, muy humano. Vemos los ejemplos de el rey Saúl, muy humano, muy lógico. Sus pensamientos son muy propios. Pero vemos al otro, el otro no, el otro habla de grandeza. ¿Usted recuerda lo que le dijo a Goliat David cuando ya lo vemos nosotros allá peleando en guerra? A un pequeñito peleando con un gigantón. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de la tribu de los ejércitos de Israel. Espiritual, convicción, seguridad, poder, unción, todo eso estaba en ese muchacho. Entonces no se trata de las apariencias, se trata de una vida de convicción. Esta palabra Dios me la da y me la recuerda, porque un día el Señor me dijo: tus lágrimas
humana, está hablando de humanidad, están en una redoma. El Señor las tiene en una redoma. Cuando Dios le diga y le hable de redoma, Dios está conteniendo aquello. A Él no se le va una. Eso habla de que Dios le va a hacer justicia a usted. Que sus lágrimas no fueron en vano. Humanamente lloró, humanamente le dolió, humanamente sufrió, humanamente usted padeció. Pero esas lágrimas están en una redoma. No pierda la confianza, no pierda la esperanza. Dios tiene el control y el cuidado de usted. Pero siempre que vengamos a la casa del Señor, vengamos con la mejor convicción y seguridad de tocar el corazón de Dios. Y que cualquier cosa que usted haga dentro de esta iglesia, Dios está mirando su corazón. Dios está mirando qué hay dentro de nuestro corazón. Por eso fue que el Señor llamó al rey David un hombre conforme al corazón mío. Y cualquiera diría, fue humano, pecó, hizo cuantas cosas, sí, pero se arrepentía. Se arrepentía una y otra vez y iba delante de Dios y expresaba lo que había dentro de su corazón. El Señor lo perdonaba y lo volvía a levantar. Porque de eso es que se trata la vida del creyente. De eso es que se trata la vida de cada uno de nosotros. Que cuando fallamos, reconozcamos que fallamos. Pero no vivamos fallando en el mismo error. O sea, cuando ya se vuelve un hábito, nos estamos acostumbrando y cayendo en la obstinación. Y hay desobediencia, pecado de desobediencia metido ahí. Porque él cayó repetidas veces, Saúl, y por eso fue que se le quitó. Y todos sabemos cómo fue su condición. Pero David nunca atentó contra él, nunca. Y tuvo las oportunidades para quitarle la cabeza también. Pero dijo, Dios me libre de levantarme contra el ungido de Jehová. Porque todavía estaba, Dios no lo había quitado. Pero la unción ya no estaba sobre el rey, ni la cobertura estaba sobre el rey. Porque estaba puesta en David, el que Dios estaba levantando para postularlo cuando ya el rey Saúl fuera quitado del trono. Pongámonos en pie y vamos a decirle al Señor, Señor, si usted entendió algo de esta palabra, yo le voy a decir, dígale al Señor, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu voz y a tus mandamientos, a las ordenanzas, porque habla de mandamientos, ordenanza. El Señor le dio orden a este joven rey, pero desobedeció. Escuchar tu voz audible. Ayúdame a escuchar tu voz dentro de mi corazón. Ninguno de nosotros, yo no he escuchado todavía la voz audible, pero sí a través del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me hable, Señor. Padre, que cada consejo, cada palabra que se me da, yo la pueda tomar en valor. Yo voy a creer que eres tú quien me estás hablando, Señor. Tú me estás dando la guianza, la guía, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor amado, a ser obediente a tu voz, a tu palabra, a lo que tu palabra me direccione. Ahí yo quiero estar. Que cuando mi cuerpo, Señor, mi carne se quiera humanizar y revelarse, Señor, sujétala. Pídale al Señor dominio propio. Señor, trae tu espíritu, dominio propio, Señor, en el momento donde yo tengo que abstenerme, en el momento donde a veces es mejor callar, Señor. Ayúdanos y perdona si hay pecado. Lleve su mano a su corazón.